Hola, el día de hoy hablaremos sobre Rosario Castellanos y sus aportaciones al pensamiento hispanoamericano. Iniciaremos con su vida y el contexto social de la época. Rosario nació el 25 de mayo de 1925 en la Ciudad de México, pero creció en Comitán, Chiapas. Ahí fue testigo de la explotación y menosprecio hacia la población indígena, una realidad que la marcaría profundamente. Rosario Castellanos tuvo la valentía de hacerse notar con su escritura, algo que era una gran provisión para las mujeres en aquella época. También destacó porque se trataba de una obra influyente realizada por una intelectual que abordaba con valentía, precisión y alto nivel de temas feministas. La vida de Rosario Castellanos estuvo marcada por la sociedad de su época, especialmente por las desigualdades que presenció en Chiapas, tanto entre indígenas y mestizos como entre hombres y mujeres. Fue una época de profundas brechas sociales, en la que las mujeres tenían un acceso muy limitado a la educación superior, por lo que fue una pionera al obtener una educación universitaria. Se convirtió en una escritora y diplomática comprometida con la denuncia de la injusticia social y de género, abriendo camino al feminismo mexicano y promoviendo la cultura y educación en comunidades indígenas. En una época donde las mujeres tenían muy pocas oportunidades de acceder a la educación superior, Castellanos fue una de las primeras en lograrlo. Su formación en filosofía y letras en la UNAM fue un hito. Rosario es considerada una autora fundamental en la historia de las ideas en Hispanoamérica, por varias razones que combinan su aporte literario, filosófico, feminista y social. Su importancia no se limita a la literatura mexicana, sino que influye en el pensamiento latinoamericano en torno a temas de identidad, género, cultura y poder. Se le conoce como autora clave en la historia de las ideas hispanoamericanas porque fue pionera del pensamiento feminista en México y América Latina. Rosario es una de las primeras intelectuales latinoamericanas en reflexionar abiertamente sobre la condición de la mujer, la desigualdad de género y los roles impuestos por la sociedad. Denunció la desigualdad étnica y el colonialismo interno. Su obra narrativa, especialmente Balún Canán y Oficio de Tinieblas, aborda de manera profunda la relación entre mestizos y pueblos indígenas, poder, subordinación y herencias coloniales que aún persisten. Castellanos abrió un espacio para pensar la identidad cultural de México y América Latina desde una perspectiva crítica, visibilizando la marginalización indígena y el racismo estructural. Planteó una reflexión ética y filosófica sobre la identidad. A través de su poesía, ensayos y novelas, exploró temas como el sentido del yo, la alteridad, la búsqueda de un lugar en el mundo y la responsabilidad frente al otro. Rompió modelos literarios tradicionales. Como escritora, renovó la narrativa indígena y testimonial. Introdujo el humor, la ironía y la autocrítica en sus ensayos feministas. Construyó una voz poética introspectiva, crítica y moderna. Su estilo influenció a generaciones posteriores de autoras y autores. Fue una intelectual pública. Además de escritora, Castellanos tuvo un papel destacado como diplomática, periodista, profesora y conferencista. Participó activamente en debates culturales y sociales, lo que la convirtió en una figura clave del pensamiento intelectual del siglo XX. Por último, reivindicó la palabra como herramienta de liberación. Defendió la literatura, la educación y la expresión como medios para pensar críticamente, cuestionar el poder y transformar la realidad social. Su visión convirtió la palabra en un acto político y emancipador, idea central para la tradición intelectual latinoamericana. Al observar cómo las mujeres y los pueblos indígenas eran excluidos, Rosario Castellanos decidió plasmar en sus obras la voz que se les había arrebatado por el sistema conservador y patriarcal del país, que normalizó la exclusión de estos grupos y la volvió parte de la normatividad. Un ejemplo de ello es el fragmento del poema Entrevista de prensa. Pregunta el reportero con la sagacidad que le da destreza de su oficio. ¿Por qué y para qué escribe? Pero señor, es obvio, porque alguien cuando yo era pequeña dijo que la gente como yo no existe. En su construcción filosófica combinó influencias existencialistas, marxistas y psicoanalíticas, lo que le permitió analizar no solo las estructuras externas del poder, sino también los conflictos internos del ser humano. Sus propuestas sociales se basan en dos ejes: la igualdad y la visibilización para las mujeres y pueblos indígenas, partiendo de la educación como una herramienta crucial como medio para acceder al poder, promoviendo la autonomía de las mujeres y su responsabilidad sobre sí mismas. Al mismo tiempo, defendió la dignidad de los pueblos indígenas, señalando el racismo y las injusticias que sufrían en México. Para ella, la solución no era ayudarlos desde arriba, sino escucharlos, respetar su cultura y permitir que tengan voz y poder real en el país. Aurora Ocampo fue alumna y colaboradora de Rosario Castellanos, donde se desempeñó como su ayudante desde 1969 a 1971, convirtiéndose en la voz autorizada para hablar sobre la vida y aportaciones de Rosario. Aurora fue una reconocida escritora, poeta, ensayista, dramaturga, investigadora y profesora mexicana. Entre sus obras más destacadas realizó sus estudios de maestría y doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue miembro fundador del Centro de Estudios Literarios e investigadora del mismo desde 1956. Dolores Castro fue una amiga cercana de Rosario Castellanos, conociéndose desde la secundaria
y a través de su gusto por la poesía y literatura es que sus lazos se fortalecieron y a menudo se reunían a compartir sus escritos, publicando sus primeros poemas juntas en la revista América. Dolores Castro fue una crítica literaria, ensayista, poeta y narradora que se dedicó a la enseñanza impartiendo clases en diferentes universidades, como en las Escuelas de Bellas Artes de Veracruz, Cuernavaca y Estado de México, así como en la Universidad Iberoamericana. Rosario Castellanos transformó la manera en que se entienden temas como el género, la identidad, la cultura indígena y la desigualdad social, aportando con ello a la construcción del pensamiento latinoamericano, el cual se basa en una introducción temprana del pensamiento feminista en América Latina, un replanteamiento de la relación entre cultura indígena y sociedad mestiza, un análisis de las desigualdades estructurales en América Latina, una renovación de la literatura latinoamericana desde experiencias marginadas, y una construcción de una voz intelectual femenina en un campo dominado por hombres. En una revisión de sus obras, escogimos un fragmento de Balún Canal escrito por Rosario Castellanos. Es bueno vivir a la orilla de los ríos, mirando pasar el agua se limpia la memoria, oyendo pasar el agua se adormece la pena. Iremos a vivir a la orilla de un río. La historia se desarrolla en el pueblo de Comitán y en la finca de Chactajal, ambos situados en el estado de Chiapas. La novela narra el enfrentamiento entre el mundo ladino y la comunidad indígena por un lado, y por el otro, las injusticias que se producen en ambos mundos a partir de la marginación de grupos que se encuentran en posiciones subalternas. En este sentido, no solo se busca representar el punto de vista de la oligarquía, sino también el de los trabajadores quetzales, así como el de las clases medias. Es una novela que narra el conflicto entre la cultura ladina e indígena en Chiapas, a través de los ojos de una niña. Los fragmentos más representativos suelen mostrar su perspectiva infantil del mundo, su relación con su nana india y el enfrentamiento social y racial, a menudo reflejado en una fuerte oración de su nana a Dios por su protección y bienestar, tal como se puede ver en el famoso fragmento de la oración de la nana a Dios en la que le pide que guarde a la niña. La novela también se ha leído en clave feminista, como una representación de la mujer como agente de cambio a pesar de las limitaciones impuestas por la sociedad de la época. Se destaca el papel de la mujer en la novela, la cual protagoniza la lucha contra la injusticia. El significado del título, la palabra Balún Canal, significa los 9 guardianes o 9 estrellas, en Tzeltal, lo que hace referencia a la historia prehispánica de los mayas y su mitología. Esto establece una conexión intertextual en el mundo indígena y su cosmovisión. Las ideas de Rosario Castellanos siguen siendo fundamentales para comprender muchos de los problemas sociales que persisten hoy en México y en América Latina. Su reflexión sobre la desigualdad de género continúa siendo vigente en un contexto donde la violencia contra las mujeres, la brecha salarial y la falta de representación siguen siendo realidades. Sus textos permiten reconocer cómo los roles impuestos y la cultura patriarcal aún moldean la vida cotidiana. En conjunto, su obra sigue invitando a cuestionar las estructuras de poder y a construir una sociedad más igualitaria e incluyente. Por eso, Rosario Castellanos no solo pertenece al pasado literario e intelectual, su pensamiento sigue siendo una herramienta poderosa para analizar y transformar el presente latinoamericano. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.